Doy gracias a mis antiguos alumnos que tocan más que yo, porque yo no he seguido practicando y ellos sí. Los tres que estaban conmigo son mis antiguos alumnos, pero son todos ellos músicos buenos. Yo estoy tan malo ya en el asunto que tengo que estar ceñido al papel, a la partitura, o si no, me pierdo. Antes yo podía tocar de memoria, de oído, pero ahora tengo que estar ceñido ahí al cambio, si no estoy perdido. Pero ellos son expertos ya. Qué bueno que el Señor nos concede dones en su iglesia. Y claro, la manera como Dios lo hace generalmente no es que bajan del cielo, sino que uno tiene que instruirlos en estos menesteres, ¿no? Pero el Señor es bueno. Joel está es médico, lamentablemente está de servicio, porque ya él comenzó los servicios hace un par de meses y le toca servicio hoy, por eso no está acá. Estoy seguro que de corazón está con nosotros. Él ama la iglesia, él ama estar congregado, pero por la carrera que escogió le toca eso. Así que gracias a los jóvenes, a los músicos, a los de la media también. Por cierto, en esta semana vamos a comenzar ya, Dios mediante, Joel y Jordi, a subir eventualmente los sermones en YouTube, que usted lo puede recomendar o ver, guardar en video, como habíamos prometido. Gracias también a Misión Virtual, que nos ha asistido en las transmisiones y también en el software para poder grabar los sermones y también para poder transmitirle con mucha calidad por la web. Recibo reportes todas las semanas de gente que ni me imaginé que estaba viéndonos y nos comentan, sí, estuvimos viéndote, estuvimos viendo la predicación, fue de bendición, fue de esto, fue de aquello. El Señor usa sus instrumentos para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia y solamente para ello. Gracias al Señor, en esta mañana pretendemos terminar nuestra miniserie de la segunda carta de Pedro. Yo creo que este es nuestro séptimo sermón, si mal no recuerdo, es el último de Pedro, y el domingo vamos a estar consultando la genealogía de Cristo, o digamos, las razones por las que Cristo tuvo que ser humano a la vez que divino, porque ya estamos en tiempo de Navidad, a ver si coincide que el tercer domingo podamos predicar un sermón netamente de la razón de la Navidad, de algo así, no sé. Yo no dejo pasar esta fecha, siempre interrumpimos nuestras series, pero acuérdense que estuvimos por 2 años y algo, hemos completado los 15 primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Algunos de ustedes han sido sistemáticos y casi no se han perdido ni una de esas predicaciones. Yo espero que estén guardadas por lo menos en el subconsciente, para cuando se necesiten estén ahí. Y de todos modos vamos a comenzar a subir varios de los sermones. Muchos de ellos están en audio en nuestra página web, iglesianuevajerusalén.net. En la parte de sermones usted puncha y ahí hay cientos de sermones, algunos en audio, otros escritos, y ahora van a comenzar a subir también en video para que la palabra de Dios siga siendo difundida. Bendito y alabado sea su nombre para siempre, porque en esta mañana pretendemos terminar lo que comenzamos el domingo hablando sobre entendiendo las razones de la aparente demora del retorno de Cristo. Las razones de la aparente, esa palabra, porque no hay demora. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en entender por qué no hay demora. Porque el pasaje nuestro de esta mañana nos enfoca al por qué y no al cuándo. De hecho, muchas sectas y herejías han surgido porque se han enfocado no en lo que el Señor se enfocó, en el cuándo. Se han enfocado en ello cuando el Señor se enfocó en el por qué y en el para qué. El Señor nunca se enfocó en el cuándo. De hecho, dijo literalmente
que ni aun los ángeles del cielo saben el día y la hora en que vendrá el Maestro. Es una estupidez de las más absolutas que pueden existir, y claramente una señal que podría tocarse como herejía cuando alguien se intenta proponer la fecha de la venida del Señor Jesucristo. De hecho, es tan misteriosa esa fecha que no hay eventos puntuales particulares que nos garanticen que porque esto esté pasando, mañana va a venir el Señor. Lo ciertísimo es, según su palabra, que nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales que mora la justicia, de aquello que el mundo está sediento y hambriento, porque nosotros sabemos y hemos visto a nuestro alrededor y sabemos a lo que les gusta la historia, quizás como a mí, que soy un apasionado de la historia, se podrán dar cuenta que el mundo ha venido de injusticia en injusticia, de sistemas infuncionales en sistemas infuncionales, de problema en problema, de dificultad en la repartición de los bienes, de muerte, de matanza, de muchas cosas horrendas por causa de las injusticias de los hombres. Porque ese es el fruto o uno de los frutos del día a día del pecado. Y no tenemos que hablar mucho de lo injusto que es el mundo, ese no es el tema, usted lo sabe, no hay que recalcárselo, no hay que recordárselo porque no tiene sentido. La semana pasada estuvimos viendo dos cosas. Número uno, el propósito de Pedro al escribir esta carta, y número dos, lo que debemos saber con prioridad. El propósito de Pedro fue encargarnos que con diligencia, con esmero, con dedicación, tengamos memoria de las palabras de los santos profetas y del Señor Jesucristo dada por los apóstoles, porque se cierra ahí la revelación divina. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, allá en la antigüedad, en estos postreros días, en los días que demarcan el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esos son los postreros días, esos son los últimos días en la Biblia. En la teología popular usted va a encontrar 50,000 cosas, pero en la Biblia, sin lugar a dudas, sin lugar a cambio y sin lugar a interpretación, los últimos días o los últimos tiempos o los postreros días corresponden a esta fecha en la que tú y yo estamos viviendo, en la que vivió Pedro, en la que vivieron los hermanos de la Edad Media, etcétera, etcétera, hasta que Cristo regrese. Y tenemos que estar claros en eso. La era antigua o los tiempos pasados o los tiempos antiguos demarcan todo lo que comprende el Antiguo Testamento hasta justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los últimos tiempos, los últimos días abarcan toda esta era que ya lleva 2000 años de historia. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, el propósito de Pedro al escribirnos esta carta fue que nosotros estuviéramos claros en ese asunto y que supiéramos, lo que yo le he llamado la arena en la que nos desenvolvemos, la arena en la que nos movemos, el campo de batalla en el que batallamos, el mundo, el carácter de los hombres, el carácter del mundo en el que vivimos. Porque dentro de las iglesias, inclusive, es una señal característica de estos tiempos, habrá falsos maestros, como hubo también entre el pueblo falsos profetas, que introducirán herejías destructoras y negarán al Señor Jesucristo, que los rescató, volviendo otra vez a andar en sus pecados pasados. Entonces tenemos que tener eso claro. Ese es el foco de Pedro en esta carta. Yo quiero que recordemos Jesucristo. Quisiera que oráramos y después leyéramos el pasaje nueva vez. Señor, aquí estamos en tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú liberes lo que determinaste de liberar en esta mañana entre nosotros. Y que los que nos sintonizan por la web, Señor, o los que oirán esta plática, este sermón en el futuro por los medios electrónicos, Señor, que tú con potencia, con la potencia que viene del cielo, con la potencia que genera esta palabra, Señor,
que parece ordinaria, pero es extraordinaria porque transforma vidas, tú seas propicio, bueno y agradable a ellos y a nosotros. Que tu espíritu de gracia, Señor, que tu espíritu de sabiduría e inteligencia esté rodeando esta atmósfera en este lugar, en esta mañana, Señor, para que tu palabra bendita por los siglos haya cabida y hogar permanente en nuestros corazones. Quita al predicador, Señor, como tal, y que seas tú que nos hables en estos minutos, en esta mañana que tú nos has concedido hermosa y preciosa. En los méritos de Cristo. Amén. ¿Por qué? El porqué de la aparente demora de nuestro Señor Jesucristo. Vaya al versículo 8 de 2 de Pedro capítulo 3 conmigo, por favor. Ya leímos el texto la semana pasada completo. Yo quiero que veamos aquí en este texto, en este pasaje, la aparente, la razón de la aparente demora, el porqué de la aparente demora del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver porque primero pasan el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley, de la palabra de Dios deje de cumplirse. Y el cielo y la tierra pasarán, es lo que Él dijo con su propia boca, pero más, en consecuencia, mi palabra nunca pasarán. Y eso debe estar clavado en nuestros corazones, en nuestra memoria, en nuestro entendimiento, porque tiene que ser así. El porqué de la aparente demora del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 8, por tanto, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, el Señor no retrasa o retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o por retardo, o por retraso, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué razón, qué motivo tan extraordinario nos presenta Pedro del por qué el Señor no ha regresado? Verso 10, pero el día del Señor, y esto es palabra del bendito, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, los principios, las primeras cosas ardiendo serán destruidas, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas, literalmente. Algunos están anotando direcciones y lugares porque en el reino venidero, dicen ellos, les tocará vivir allí, les tocará vivir aquí, y 144,000 en el cielo con Dios. ¿Qué teología más fatal? Caramba, a dónde llegamos los hombres con nuestras suposiciones e interpretaciones flacas y débiles de las Escrituras. Cuando el Señor venga, en la venida del día del Señor, será tan evidente su venida, porque si usted por desgracia está por ahí, se va a achicharrar, porque la venida del Señor vendrá inminentemente dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, con un sonido ensordecedor que les romperá los tímpanos a cualquiera, y los elementos ardiendo serán destruidos, malteados, derretidos, quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No importa lo fino de la marca, como decía un amigo predicando de este pasaje una vez, no importa que sea Calvin Klein o Carolina Herrera o lo que sea, eso es una porquería, eso no sirve, eso se va a quemar. No hay ninguna obra de los hombres que permanecerá en pie en la venida del Señor Jesucristo, sino que todo será destrozado para el Señor entonces instaurar no solamente una nueva Jerusalén, sino una nueva tierra y nuevos cielos en los cuales mora la justicia. Esa es la palabra de Dios, y si tú quieres confirmarlo, lee el resto del pasaje, el resto de las Escrituras en Apocalipsis capítulo 20 y 21, donde se nos habla con detalle de estas cosas. Prácticamente Apocalipsis capítulo 13 en lo adelante, se nos habla con detalle del proceso
de destrucción que Dios llevará a cabo en su venida, en la venida de su Hijo Jesucristo, etcétera. Yo no me quiero enfocar ni en la venida ni en los elementos de la venida en esta mañana. Yo quiero que tú estés clarísimo que el Señor vuelve. Y que el oro que tienes guindando, que lo que tienes guardado en el banco, que el carro sea malo o bueno, no servirá más, sino que eso en la literatura apocalíptica de Isaías, de los últimos capítulos de Isaías, él dice que las armas de guerra y los instrumentos de injusticia de los hombres serán convertidos en instrumentos de trabajar la tierra. Claramente figuras que nos muestran a nosotros que aquel será un reino de paz, un reino de justicia, de paz y gozo, pero también tiene un elemento que no lo vamos a discutir, simplemente lo estoy mencionando porque es algo con lo que debemos alentarnos. Será un reino eterno. Y nuestro Señor Jesucristo será nuestro Rey. Y los que sufrimos con Él en aquel reino también reinaremos con Él. Un reino compartido de justicia, paz y gozo. No un reino donde hay un caudillo sentado diciéndole a sus súbditos que hagan todas las cosas que tienen que hacer, sino un reino compartido donde el Señor se hará como uno de nuestros hermanos y nosotros seremos semejantes a Él en su manifestación y en su reino. Es algo, señores, que parece ciencia ficción, pero ese es el fundamento de la esperanza, de la fe que nosotros albergamos en nuestro corazón. Por eso es que por tales razones tú y yo deberíamos, si entendemos a Cristo, si entendemos las Escrituras, si entendemos el Evangelio, no estar apegado a ninguna porquería de este planeta, sino por el contrario, a deliberarlo, a dar con corazón puro, con corazón dadivoso, a sosanar las heridas y las necesidades, porque se supone, según Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y se supone, según Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y se supone, según Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, que nosotros debemos tener la misma mente que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó eso como algo de valor a que estar agarrado al lado de Dios en su trono, sino que se despojó de su gloria y se hizo como tú y yo, y estando en nuestra condición fue a la cruz, porque era la única forma en la que la desgracia de los hombres podía ser tornada en bendición. Y esa es la mente que tú y yo estamos llamados a tener. Yo no creo que solamente es un llamado, yo creo que es una cosa que Dios hace en el corazón nuestro eventualmente por el Evangelio. Es por eso también que el llamado es urgente una y otra vez a pensar en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. A pensar en nuestros ahorros en el cielo y no en la tierra. Yo creo que el Evangelio es enfático, yo creo que el Evangelio es claro, yo creo que el Evangelio es extraordinario, no dando lugar a duda ni brazo a torcer con relación a la voluntad de nuestro Señor. Distinguidos y amados, en estos versículos que yo creo que llenan nuestra expectativa en esta mañana, se nos despierta el entendimiento santo que poseemos a no ignorar el carácter y la naturaleza de Dios y de su obra. Aquí vemos 4 cosas fundamentales con relación a la naturaleza y al carácter de Dios. En estos 2 versículos, número 1, que Dios no es temporal, que el tiempo no tiene nada que ver con el ser de Dios, que Él no comenzó a existir un día en el tiempo, y que aunque Él es el creador de la variable que conocemos como tiempo, lo hizo por nosotros y no por Él, porque para el Señor el tiempo no cuenta. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso es claro en el pasaje, que Dios no es temporal. Él no es como nosotros, Él no piensa en sucesiones de momento y Él no crece o avanza sucesivamente, sino que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso tiene que estar claro en nosotros. Entiendo yo eso, no muy bien, pero esa es la verdad. Y la razón por la que yo no entiendo es porque yo no sé pensar si no es en sucesión de momentos, en un flujo en el tiempo de eventos
históricos, pero Dios ha sido bueno y nos ha puesto en la esfera del tiempo y el espacio las cosas que nosotros necesitamos saber de Él para ver su gloria, para verle tal y como Él es. ¿Por qué? Porque un día él dijo, sea la luz, y fue la luz, y dijo, sepárese las aguas de la tierra, y sea la tierra produzca fruto y todo eso. Él sí hizo cosas en sucesiones de momentos por nuestro bien, porque Él nos hizo y Él sabe que nosotros no podemos pensar fuera de sucesiones de momentos. De tal manera que la primera cosa que vemos allí es que Dios no es temporal. Lo segundo es que el Señor es paciente. Paciente, macrotimía. Y lo he ilustrado varias veces, pero quiero volverlo a hacer porque yo quiero que se nos clave en el entendimiento, que se nos pegue en nuestro cerebro, que la razón por la que el Señor no ha destruido el planeta, claramente por lo que establece este texto, pero es por su ser, por lo que Él es. Porque si usted viera a un abusador abusando de su hija o de su hijo en un momento determinado, usted acabaría con él. Usted lo volvería a pedazos, se convertiría en una fiera. No porque usted quiera ni porque tenga un corazón malvado, es que ese tipo de cosas es intolerable a la realidad humana y al sentido vago de justicia que tenemos los hombres. Pero Dios no está viendo solamente un caso de eso en este momento, en un momento cualquiera de la historia, sino miles y millones de injusticias feroces, atroces, planes macabros, planes infernales, abusos de toda clase, y Él lo está viendo con sus propios ojos en cualquier momento de la historia, y Él está tranquilo. Las injusticias de los hombres son suficientes para que el Señor haga algo peor que lo que hizo en el cataclismo de Génesis capítulo 6, ¿se acuerdan? Dijo Dios, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente la maldad. Y aunque nos ha dado ejemplo, como el caso de la destrucción del mundo antiguo, como el caso de Sodoma y Gomorra, como expone el apóstol Pedro en el capítulo 2, nos ha dado ejemplo como el caso de Datán, Abirán y Coré, que fueron tragados literalmente por el infierno y se hundieron en el infierno. Y nos ha dado muchos ejemplos hasta contemporáneos y modernos, como el caso de la destrucción en Luisiana o el tsunami en las Filipinas o el terremoto en Haití. Dios es paciente, porque a ciencia cierta, si no fueran meros ejemplos que Él fuera a dar, debería hacer eso con el planeta entero. Porque nada más no son los de Puerto Príncipe que eran tan malvados. Nuestros conciudadanos son tan malvados y cuidado como ellos. Nos ha dado ejemplo para que nosotros miremos y observemos y veamos la gran paciencia de Dios. Entonces Dios es atemporal y Dios es paciente. Eso es bueno que lo sepamos, que lo tengamos ahí clavado. ¿Tú sabes por qué Él no te ha asesinado? Porque Él es paciente. Porque lo que tú has hecho es suficiente para que te muelan en una licuadora. Si a ciencia de justicias vamos a hablar. Pero Dios es paciente para con nosotros. Y número 3, que Dios no es cambiante. No es cambiante. El día del Señor vendrá. ¿Cuándo? El día y la hora para ayudarnos en nuestro entendimiento que Él ha establecido en su sola y soberana voluntad. Vendrá, hermanos, mira, júralo, escríbelo, ponlo donde tú quieras, el Señor vendrá. Y no retarda su promesa, según algunos que niegan el señorío de Cristo, que niegan la palabra de Dios, tienen por tardanza. No es una tardanza. Hace 2 días que el Señor dijo que vendría. 2 días, sí, porque para Él un día es como 1000 años.
y 1000 años como un día. Así que hace 2 días que aseguró su venida. Así que estése tranquilo, no es el cuándo, eso es herejía. Meterse en ese departamento es netamente herégico y caeremos en frustraciones heréticas como cayeron, por ejemplo, los adventistas y los testigos de Jehová y otras sectas también. No, el Señor viene el día tal, a tal hora, y aparecerá no en Sion, no en Jerusalén, sino aquí en las montañas de los Estados Unidos. ¡Qué locura! ¡Qué tontería! ¡Qué teología tan desastrosa! El Señor Dios no es temporal, el Señor Dios es paciente y el Señor Dios no es cambiante. El día del Señor vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. Si usted supiera la hora que viene el ladrón, lo esperará no con un bate, no, con una 45, como con 27 tiros para rellenarle la cabeza de tiros. No, pastor, sí, yo sí. Y número 4, su plan redentor se cumplirá a la perfección. Aleluya. Aleluya. Le dijeron las almas que estaban en el altar de Dios, allá en el cielo, en el santuario celestial, por ponerle un nombre, en la corte celestial, en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios, en el trono de Dios, allá. Señor, venga a nuestras almas. Apocalipsis capítulo 6. Y Dios le dijo: tengan esas vestiduras blancas y aguarden, porque el número de vuestros consiervos no se ha completado. Hay un número de salvados establecido, sí, pero en la mente de Dios. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, el número de los salvados es un número que nadie puede contar, pero claramente es un número que Dios puede contar. Pero ninguna criatura puede contar. La razón no es que no pueda llegar a contarlo, es que, imagínense, contar 1.000 millones le tomaría a uno por lo menos 500.000 años, y ¿quién se va a poner a contar? Es una locura. Un montón de gente, un mar de gente, uno dice, y ya, y se acabó ahí, porque contar todo eso es prácticamente un imposible. Así que lo cierto es que es un plan redentor, se cumplirá. Míralo ahí, versículo 10, otra vez. Pero el día del Señor vendrá. Un imperativo, vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, malteados, derretidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán literalmente quemadas, dice el pasaje. No admite otra traducción. Se nos muestran 2 asuntos imperativos o imperantes en esta materia, en estos versículos. Número 1, que el Señor no quiere que ninguno perezca. Note aquí, Él no quiere que ninguno perezca. Ese es negativamente hablando, pero Él quiere que todos los hombres se arrepientan. Y dice Pablo en Romanos que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y número 2, que el Señor no retarda su promesa. Explíqueme eso, pastor, porque usted es de una mente medio calvinista y me está diciendo que el Señor no quiere que todos se arrepientan, que nadie se pierda. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, yo no puedo decir otra cosa, y eso es lo que es. Pero yo sé que la Biblia también dice que el número de los perdidos será incontable y el número de los salvados será también incontable. Y yo sé que la historia nos muestra que al punto de hoy, millones de millones han perecido y están en el infierno, literalmente, y resucitarán para recibir su juicio, para quedarse donde están, y otros millones de millones están en el seno de Abraham, en el cielo, en el lugar como usted lo quiera llamar, en el altar de Dios allá en el cielo, sin sus cuerpos todavía, pero con vestiduras blancas, una figura de pureza y limpieza propiamente dicho, hasta que se complete el número de nuestros consiervos. Lo que Dios ha dicho y escrito, dicho y escrito está. A usted y a mí nos hace bien amar los dichos de Dios, obedecer los dichos de Dios, guardarlos
no en una gaveta, sino en nuestra mente para vivir por ello. Es de suma importancia para que nuestro bien, o para nuestro bien, que entendamos el carácter temporal, atemporal de Dios, que Él no piense en sucesión de momento como nosotros, no lo ponga como un hombre porque no es un hombre, así como la inmutabilidad o que no cambia la persona y el consejo de Dios, ninguno de los dos. El cielo y la tierra y las obras de Dios serán transformadas por el fuego, pero la palabra de Dios, el consejo de Dios permanece para siempre, así como está. A Dios no solamente no le suceden momentos que determinan su historia, sino que tampoco cambia, porque yo Jehová no cambio. En Él no hay ni mudanza ni sombra de variación, como nos presenta Santiago capítulo 1 versículo 17. Él siempre está igual, igualito. Y aunque vemos las emociones de Dios como cambiantes en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y Dios airándose con su pueblo, no está implicando un cambio en la naturaleza de Dios, sino que está usando, como en otros lugares, lo que los teólogos llaman un antropomorfismo o antropomorfismo, perdónenme el nombre, pero significa que Dios se presenta como si fuera un hombre para que lo podamos entender. Pero Él no es hombre. Pero Él necesita, o Él quiere que tú y yo lo entendamos. Es tan bueno que ha condescendido con nosotros, y la mayor revelación que nos ha dado es exactamente una muestra evidente, palpable, que no la vimos nosotros, pero nos lo contaron, que es su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre como tú y como yo. Tampoco se ha equivocado ni ha fallado nunca. Esas inconsistencias propias de la raza humana son imposibles en su ser. Y cuando encontramos asuntos que tienden a esa explicación en las Escrituras, que Dios se arrepintió y todo eso, piense en que Dios está interesado en que usted entienda sus hechos y sus dichos y nada más. Aunque Dios fue quien creó la variable tiempo por amor a los hombres, para Él no tiene importancia, no tiene ningún sentido. Nuestros días están todos contados, Mateo 10:30, todos. Y nadie añadirá un codo a su estatura, ni siquiera un segundo más a su existencia, porque Dios determinó eso. Pero es que yo no puedo entender eso, ni yo tampoco lo puedo entender, porque yo no tengo la mente de Dios, o el alcance de la mente de Dios, si pudiéramos decirlo así, pero Él sí sabe. El Señor se parece en esto a los emergenciólogos. Se llega con un paciente botando sangre, ido, usted no le siente el pulso, ni mucho menos, y usted está desesperado porque es su hijo o su hermano, y cuando viene el médico y le pone, lo testea, lo prueba aquí, encuentra que el pulso está bien, él está tranquilito, y usted muriéndose, pero doctor, y quiere agarrar al doctor por el cocotico y moverlo así, removerlo, pero doctor, es mi hijo, es mi muchacho, es mi qué sé yo quién, y el doctor como si no fuera con él, especialmente el primo de Alberto, tranquilito, como si no fuera con él. Es que él entiende el diagnóstico y usted no, usted es un ignorante, usted no sabe lo que está pasando, él sí. Y él sabe que le queda por lo menos 7 horas sin que el muchacho o al individuo le pase nada, y él está tomándose su tiempo para no tomar una decisión o para no ponerle un medicamento quizás apresurado o lo que sea, sino para pensando en su mente y dándole vuelta al disco duro para ver qué es lo que corresponde a ese caso. Dios es así mismito, tranquilo, quieto, y nosotros somos como el familiar del paciente, que por ignorancia queremos hasta matar al doctor. No, me llevo a mi muchacho. Tranquilo, él sabe lo que está haciendo, él conoce el diagnóstico perfectamente, con lujos de detalle. Él simplemente está dándole vuelta al disco duro para tomar la mejor decisión que puede ser tomada. Pero, por el contrario, nosotros nos parecemos. No porque no podamos conocer el diagnóstico, sino porque ignoramos hasta la cura de un asunto determinado. Sin embargo, cuando el asunto es urgente, el doctor se mueve como una bala. Cuando él sabe que nada más le quedan 2 minutos, el tipo parece un flash. Y búscame aquello, lo otro, inyéctemele qué sé yo qué. Y usted lo ve desesperado porque él sabe que le quedan minutos
solamente para intentar salvar la vida al paciente que llegó en peligro. Dios también entiende las urgencias y sabe las urgencias, pero él está quieto porque Él conoce el día y la hora, el momento determinado en su sola y soberana voluntad. Estimados, estamos llamados a no ignorar estas cosas. Debemos procurar tener la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2. Si al Señor le plugo, o en buen dominicano le dio la gana, tuvo a bien, se dignó en darnos a entender estas cosas, como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, que estudiamos hace un par de semanas. ¿Por qué ignorarlas? ¿Por qué ignorarlas? No estamos hablando de cualquier palabra, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. Estamos hablando del plan redentor eterno de Dios, dado a conocer con lujos de detalle para que los hombres no ignoremos a Dios ni sus planes. Están ahí todo lo que necesitamos saber con lujo de detalle, inclusive asuntos sobre el porvenir. El Señor nos lo dio, y sobre el pasado. Algunos especulan que el libro de Génesis, que fue escrito con las tradiciones orales de los padres, a mí no me preocupa cómo fue escrito, porque Dios pudo haberle dicho literalmente a Moisés exactamente todo lo que pasó con lujo de detalle, como creo que fue, sin acudir a tradiciones orales, ni a oráculos de fulano, ni de perencejo, porque así es nuestro Dios, porque así es Él. ¿Cómo entonces Él proyecta el futuro en sus profetas? Porque ellos consultaron algunos oráculos o vieron algunas escrituras y trataron de discernirla y proyectarla, no porque Dios tiene exactamente todo perfecto en su mente y Él puede hacer con ello como quiera, y nos ha mostrado mucha gracia al dejarle saber a los profetas y a los apóstoles exactamente todas las cosas, hermanos, que para nuestro bien necesitamos, y no necesitamos ninguna otra cosa, se lo puedo garantizar. Tenemos la palabra de Dios, todo lo que necesitamos saber, todo lo que es necesario. Amémosla, escudriñémosla, aprendámosla, vivámosla, apasionémonos por Dios según su palabra. Nunca olvidemos que para el Señor un día es como 1000 años, y que el Señor no retrasa lo que prometió. Según algunos, la tienen por retraso. Es asombroso y gratificante leer, por ejemplo, Hebreos 11, el panteón de los héroes de la fe, o de los hombres y mujeres de Dios del pasado, como ellos, ninguno de ellos recibió lo que se le prometió estando en esta vida. Y dice el escritor de Hebreos, siendo espiritual y dejándose guiar por Dios, que realmente ellos no apuntaban a una Canaán terrenal ni a una Jerusalén terrenal, sino que ellos apuntaban a una cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuyo cimiento está en los cielos. Y esa es exactamente la misma ciudad que nuestro Señor de la Gloria en su venida va a hacer descender como una novia ataviada para su marido. Y vi la nueva Jerusalén descender desde el cielo como una novia ataviada para su marido. Y los cielos nuevos y la nueva tierra fueron instauradas. El Señor no va a quemar las cosas para deshacerse de ellas, sino porque Él va a hacer una nueva creación. Así como comenzó en nosotros esa creación nueva el día en que creímos y nacimos del Espíritu, Él consumará la obra, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y una cosa más respecto de su carácter es que el Señor es paciente para con nosotros, como dijimos. ¿Sabes por qué Él es paciente? Sí, por lo que el pasaje dice, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, ese es el carácter del Dios al que yo le sirvo, que todos procedan al arrepentimiento. Pero pastor, usted tiene que explicarme eso, le voy a decir lo que pienso. El Señor ciertamente no está lejos de nosotros, más bien manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día para juzgar a todos mediante aquel varón que designó,
dando fe a todos con haberles resucitado de los muertos, Hechos capítulo 17, verso 31. Manda a todos los hombres en todo lugar, y Pablo estaba en este momento, cuando cita este pasaje, en el Areópago ateniense, frente a un montón de gentes, predicándole a Cristo, y él dice, Dios quiere que todos se arrepientan, y el fin de la predicación evangélica, según Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, y Mateo capítulo 4, verso 17, Hechos capítulo 2, versículo 29 al 41, y Hechos 17, verso 31, y otros pasajes más, es exactamente que al oír esto, los hombres se arrepientan. Ese es el fin, ese es lo que persigue toda predicación evangélica. Por eso Cristo no debe dejar de ser anunciado. Desde lo profundo del ser de Dios, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice exactamente así. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso dice, oren por todos, por los que están en eminencia, por los reyes, por todos los hombres. Pastor, porque yo no sé si el Señor lo escogió, ¿a usted qué le importa? Ore por todos los hombres y predíquele a todos y haga esfuerzos mayúsculos para ir a todo lugar. Incluso métase en riesgo de ser necesario con fines del evangelio. Este que ustedes ven aquí enfrente suyo es hasta medio loco. Yo me meto en riesgo con la finalidad de que el nombre de Cristo sea anunciado. Aquí no hay que gastar ni tiempo ni recursos discutiendo el todo y sus implicaciones, ni tampoco la voluntad de Dios. Yo creo que es clara en el pasaje. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Él quiere que los hombres se arrepientan. Los apóstoles fueron enfáticos en este genuino deseo de Dios. Sin entrar en razones de esquemas teológicos aquí, por falta de espacio y de tiempo, no es una clase de seminario, es un sermón, aceptamos que Dios está siendo veraz cuando declara que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojo aquí, el interés de Dios es que todos los hombres de la historia se arrepientan, porque no quiero la muerte del impío, dice Jehová. Pero le voy a decir otra cosa que aclarará el panorama. Él le hace un llamado sincero aún a los réprobos, a los falsos que ya están condenados. Él le hace un llamado sincero: arrepiéntanse los que nacieron para presa y destrucción, como dice el libro de Judas. Él le hace un llamado sincero: arrepiéntanse. En otras palabras, usted podrá preguntar, pero ¿por qué entonces, si Dios tiene ese deseo, por qué Él no determinó que los hombres sean salvos y ya? En el consejo de Dios no se meta, porque ¿quién le dio consejo jamás al Señor? ¿Quién le dijo, haz esto así o haz esto allá? ¿Quién le dijo cómo debía él, cuáles leyes debía usar para establecer los fundamentos de la tierra y los límites del mar? ¿Quién le dijo a él de qué color debían ser las plantas y las flores? O la forma. ¿Quién le dio consejo jamás al Señor? Pero déjeme decirle, aunque Dios sabe que aparte de la elección soberana es imposible que un hombre o una mujer se arrepienta para vida, imposible que un hombre, si no ha sido elegido por Dios, se salve. No obstante, es claro en las Escrituras que su llamado es universal. Aunque la expiación es limitada para los efectos salvadores, es decir, que Cristo eficazmente murió solamente por los que han de ser salvos, una multitud grandísima, resultó en efectos universales en el orden de calmar la ira de Dios y pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Por eso dice Hechos 17:30, por lo cual manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios, quedándose tranquilo y no destruyendo al hombre por su maldad, ahora está predicando, mandando predicadores a todo lugar para que los hombres se arrepientan. Y no los está destruyendo, no nos está destruyendo. ¿Por qué? Por su paciencia, por su plan, por sus propósitos eternos.
Dios nos ha dejado saber con claridad que si el justo con dificultad se salva, primera de Pedro capítulo 4, verso 18, ¿a dónde irá el impío y el pecador? Así debemos puntualizar aquí, sin mucho detalle, por razón de tiempo. Número uno, que Dios tiene un genuino deseo de que los pecadores se arrepientan a la predicación del Evangelio en todo lugar del mundo. Hechos 17:30. Y número dos, que Dios sabe y estableció que no hay ninguna manera como el hombre puede encontrar salvación aparte de su elección, de su llamamiento eficaz, de su expiación y de su acción redentora, poderosa, que resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Romanos 8, 28, Romanos 9, 11, Hebreos 6, 17. Esta condición nuestra nos impide querer a Dios, nos impide buscar a Dios, nos impide conocer a Dios, etc. Por eso dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, todos son estúpidos. Romanos capítulo 3, versículo 9 en lo adelante. La condición del hombre es fatal. Por eso no hay manera que, a menos que con una condescendencia voluntaria de Dios manifestar su poder en un individuo particular en un momento de la historia, llámese investirle con la potencia del Espíritu, darle fe, llamarlo al arrepentimiento, obrar en su corazón para convertir el corazón de piedra en corazón de carne, en vocabulario de Jeremías capítulo 33, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hombre o esa mujer jamás podrán conocer a Dios. A Israel Dios le amonesta a través del profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1 al 4, como sigue. Quisiera que pudieras ir conmigo a ese pasaje. Deuteronomio 29, versículos 1 al 4, dice así la palabra: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero miren el versículo 4, qué aterrador en el orden de los resultados. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué Israel era tan rebelde? Deuteronomio capítulo 32, que en el capítulo 32 Moisés hace una apología o una radiografía del carácter de Israel y lo acusa de brutos, de animales, de estúpidos, de gente sin escrúpulo y sin concepto. Y ustedes saben por qué ellos eran así hasta ese día, aún habiendo visto todas las maravillas, los prodigios y los milagros que el Señor había hecho enfrente de ellos. Porque el Señor no había tornado su corazón de piedra en uno de carne, ni había abierto los ojos de ellos para que vieran, ni había abierto los oídos de ellos para que escuchen. Quizás una ilustración extraordinaria que nos presenta el libro de Segunda de Reyes es el caso de cuando vinieron los asirios donde el profeta Eliseo, y Giesi, el siervo de Eliseo, estaba muy asustado, temblando de miedo al ver que esos generales y hombres de a caballo y con armas de guerra venían aparentemente a arremeter contra ellos. No era eso que venían, pero él pensaba que era eso. Y Eliseo, el siervo del Señor, estaba tranquilito, como si no fuera con él, como un médico, quietecito, porque él estaba claro de que si partía de este mundo, digo yo, él iba a estar con Dios. Y estaba claro que si el Señor quería librarle de la mano fuerte de los enemigos, libraría no solamente a él, sino a Israel, como eventualmente sucedió. ¿Y sabe lo que dice, lo que le pide el siervo del Señor Eliseo a Dios? Le dice: Señor, ábrele los ojos para que vean que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Y sabe lo que vio Giesi?
un mundo de ángeles rodeando la atmósfera, listos para la batalla. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que si te ha alcanzado la gracia, si el evangelio de arrepentimiento ya te salvó, si has sido premiado con la resurrección espiritual para comprender las escrituras, si tienes al Espíritu de Santidad morando en ti, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea el dominio, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos, porque es algo maravilloso que nos ha acontecido. Esto es lo que debe motivar nuestra profunda humildad, a la vez que debe irrumpir en acciones de gracia y alabanza al soberano, porque entendemos que aunque yo era como los demás, que no entendía nada de Dios, que no quería nada de Dios, que yo quería explayar mi humanidad y mi pecaminosidad, un día Él vino y se acercó a mí y me cambió, me tocó en el corazón, me dio con cinceles y con martillo en el corazón y lo quebrantó y hizo un corazón de carne. En otras palabras, sacó la porquería que yo tenía en mi entendimiento y Él metió un entendimiento nuevo. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos ciertamente una piedra de tropiezo y para los gentiles locura, pero para nosotros los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado y bendito sea el nombre de Él por los siglos de los siglos. 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24. Entendamos un poquito más de Dios antes de concluir nuestra plática en esta mañana y traer algunos pensamientos prácticos al entendimiento. Dice Romanos capítulo 4, verso 17, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. En el contexto de que Dios le dijo a Sara y a Abraham que le iba a dar una descendencia de sus lomos, de sus entrañas, literalmente, como dice la Biblia, de su semen, del semen de Abraham, una descendencia incontable. Aparte de que también estaba proyectando la descendencia en la fe. Y Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Y ellos estaban confiando. Señores, note aquí, 100 años y ellos estaban esperando que Dios iba a cumplir su promesa. Eso es asombroso lo que Dios puede hacer en el corazón de un hombre, porque eso es un loco, literalmente un desquiciado. Nosotros lo vemos, wow, qué hermanos, sus contemporáneos lo veían como un desquiciado, como un anormal, como un loco, como un fatal. Ese tipo está loco, hay que llevárselo del planeta por sus locuras. Desde los 30 años, digamos, y ya tenía 99 y el tipo esperando que Dios le iba a dar una descendencia, y no una descendencia cualquiera. Pero en Isaac te será llamada descendencia. Y uno de los hijos de Isaac, llamado Jacob, descendió a Egipto con unas 75 personas. Y en 400 años de cautiverio que tuvieron en Egipto, eran, dicen los estudiosos, alrededor de 2 millones. Eso es en la carne. Y cuando vino aquel al que apuntaba la promesa, que sin lugar a dudas era Cristo, tanto la promesa a Abraham como la promesa a David, su siervo, no, Dios no le dijo a David que iba a tener un hijo que se llamaba Salomón, que iba a gobernar para siempre. Eso es una locura pensar. Y que iba a construir casa eterna, Jehová. No, ellos estaban equivocados. Dios estaba claramente apuntando a Cristo. Cuando vino Cristo, la descendencia de Abraham es tan numerosa, tan incontable, porque no son israelitas los que lo son según la carne, sino los que lo son según la promesa, los que lo son espiritualmente, explica Pablo magistralmente en los capítulos 9 al 11 de Romanos. De tal manera que nosotros
somos el Israel o parte del Israel espiritual. Y Dios derribó la pared intermedia de separación que había entre los israelitas y los gentiles. Y hizo la paz entre ambos pueblos, haciendo de los dos pueblos uno solo en Cristo. Y esto es la manera como Dios se propuso hacer todas estas cosas. Es por esta facultad que Dios llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos, que Dios, en el ejercicio del cumplimiento de sus promesas, Él ve las cosas terminadas. Mire conmigo para que usted vea qué locura pensar en esta escritura como que ya nos aconteció. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, y eso pasó hace 2000 años. Dice versículo 4 de Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O eso está mal escrito, o está mal traducido, o Dios llama las cosas que no son como si fueran. Yo prefiero irme por la última. Yo no sé si usted entendió. Es que Dios dijo que usted y yo estamos sentados en el trono de gloria con Cristo. Ya mismo. No, deje eso. Cristo dijo que el reino de Dios está entre nosotros. No sin dejar de establecer con pauta clara que un día Él vendrá en su trono de gloria para regir a las naciones. Dios simplemente es omnisciente, omnipotente, omnipresente, infinito, en sabiduría y poder. Es paciente, amoroso y misericordioso. Tenemos que prefigurar a Dios como quien es para poder gozarnos en Él. Ya poseemos la gloria, ya estamos sentados con Cristo en el trono celestial, ya resucitamos de entre los muertos, porque aunque no ha sucedido, sucederá seguro, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo y Él tiene todas las facultades de establecer las cosas como si fueran. Él profetiza con detalles sobre el porvenir. Sara, por este tiempo, el próximo año, tendrás un hijo. ¡Ja, ja, 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 ja! Está loco ese tipo. Yo tengo 90 años y hace 45 años que no me da la regla. Sara, le llamarás risa. Isaac, que significa risa. El Dios al que usted y yo le servimos es ese. ¿No es eso extraordinario y fuera de todo tipo de pensamiento común de los hombres? Esto no pudo inventárselo un loco, ni un hombre sabio, ni un griego, ni un Platón, ni un Aristóteles. Así es nuestro Dios. En Efesios 1:11 nos dice que en Él ya tuvimos herencia. No es que tendremos, es que ya tuvimos. Y adivina qué, nadie nos la puede quitar. Eso es glorioso. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de fe que predicamos. Es que en la mente del Señor lo que será ya es y lo que es ya fue. A la divinidad no le suceden momentos como a la criatura. Podríamos trazar la historia de los hechos de Dios, pero nunca la historia de la vida de Dios, porque Dios ha existido siempre y siempre existirá. Cuidado, tened sumo cuidado es lo que nos recomienda el apóstol aquí en ignorar estas cosas. En Él las cosas son sí y amén. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. En Dios no existen posibilidades, existen realidades. Quizás es posible, eso es de los hombres, no de Dios. No hay tal vez, hay seguridad. Si aprendiéramos estas cosas de Dios, nos ahorraríamos muchos sinsabores y situaciones. Amados, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, son seguras. De hecho, amados, quiero que sepa que hace 2000 años que estamos viviendo los últimos tiempos, como decíamos
al principio. Así que por favor, no ignoremos la manera como Dios ve la temporalidad. De hecho, en lo que deberíamos enfocarnos con relación a las doctrinas de las últimas cosas no es en el cuándo, sino en el por qué. En el por qué. Porque Dios así lo ha establecido en su plan soberano. ¿Cuál es? El cuándo es una consecuencia del por qué. El no vendrá, Él no vendrá hasta que se complete el número de los consiervos nuestros. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. El fin de los siglos no sucederá hasta que haya sido predicado este evangelio del reino en todas las etnias y familias de la tierra. En el tiempo de Dios, la directriz la establece el por qué y no el cuándo. Y cuando digo el tiempo de Dios, estoy hablando en materia que podamos entender como Él mismo lo ha hecho. Los teólogos y los sectarios han caído en desgracia por ignorar estas cosas. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?, pregunta Daniel al ángel que le mostraba las últimas cosas. Respuesta: no te preocupes, no tienes que saberla. Esto es para los entendidos. Sella el libro de la profecía, de esta profecía, porque los entendidos en su tiempo entenderán. Daniel capítulo 12, versículo 8 y 9. ¿Crees en Dios? Si crees en Dios, entonces esto debe ser sí y amén. Y ya. No, pastor, mire, porque buscándole la quinta pata al gato. Bueno, buscándole la quinta pata al gato, las escrituras pueden significar cualquier cosa. Por ello hemos de amar su palabra con todas nuestras fuerzas y atarlas a nuestros corazones y repetirlas día y noche como si fuéramos dementes, como dice Deuteronomio capítulo 6. Átala en tu cuello, ponle los dinteles de la casa, átalas a tu mano, escríbela afuera, escríbela adentro y repítela a tus hijos al levantarte, al acostarte, cuando andes por el camino, una y otra vez. Repítele estas palabras que yo te mando hoy, porque ellas son vida, ellas son verdad y son vida. Por eso entonces Cristo, cuando viene, dice: yo soy esa palabra, yo soy el camino, yo soy la vida. Y Dios estaba apuntando a él. Lo cierto es que el fin viene, no nos vamos a meter en ese asunto, pero quiero hacer estas preguntas declinando el tiempo. ¿Verdaderamente vendrá Cristo? Sin lugar a dudas, a menos que usted haya negado el señorío de Cristo y esté negando la palabra de Dios. ¿Cuándo vendrá el Señor? Podría ser ahora. El cuándo no nos importa, porque el Señor quiso que no nos importara. Grandes tribulaciones ha habido en todo este tiempo del fin. Incluso tribulaciones que podían ser catalogadas como la gran tribulación, para ayudar a los que son netamente dispensacionalistas en su manera de pensar. ¿A qué vendrá Cristo? A traer la justicia perdurable y a dar retribución a los adversarios. Vendrá con sus santos ángeles con él al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta. ¿Cómo será su venida? Súbita, instantánea, con gran destrucción cataclísmica del orden universal, con fuego. ¿Por qué vendrá Cristo? Para cumplir y consumar todo el plan de Dios de las edades. Así que sigamos los lineamientos de Cristo y aguardemos con ansia su inminente venida. Y nuestro texto termina diciendo, lo voy a leer a modo de consejo porque está claro, los versículos 11 en adelante son consejos de qué debemos estar haciendo mientras aguardamos la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, esperando el cumplimiento de la promesa, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar santos e irreprensibles, sin mancha? Ahí que usted la daña, pastor. No, la daña el Evangelio, porque es el Evangelio que está diciendo. Verso 12, esperando y apresurándoos, es decir,
haciendo todo lo que tenemos que hacer para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán destruidos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros, note el verbo, esperamos, según que, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo solo espero ese día, como dice el himnólogo, cuando Cristo volverá. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estad en espera, otra vez, de esto. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, tranquilos, quietos, como si no fuera contigo, y entendiendo las razones de la esperanza, de la aparente tardanza, verso 15, y entender que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, lo mismo que decían los versículos 8 y 9. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, nadie dijo que son fáciles, las cuales los ignorantes e inconstantes tuercen, como también el resto de las escrituras, para su propia destrucción. Verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, perseverad, porque no es del que comienza, sino del que comienza y termina. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis. Vuestra firmeza, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Verso 18, antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto se ha repetido como 10 veces en 3 capítulos. En el conocimiento de Dios, porque Dios tiene interés que no ignoremos, que sepamos, 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 que no ignoremos, que sepamos. ¿De quién? De Cristo, en el conocimiento de nuestro Señor. Y termina diciendo el pasaje con bombos y platillo: a Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, por no dejarnos en ignorancia. Tú pudiste haber decidido que nosotros ignoráramos estas cosas, pero decidiste que no las ignoráramos, sino que sepamos plenamente, a plenitud, todas estas cosas para nuestro gozo, para nuestro regocijo, para nuestro bien, para apresurarnos a la venida de Cristo, hablándoles más de Cristo, como dice el himnólogo, a los otros, y no aletargados como si hubiéramos perdido nuestra esperanza, Señor. Oh, no hemos perdido nuestra esperanza, Señor. Estamos completos en ti, estamos arraigados y cimentados en tu amor, en tu justicia, en tu fe, Señor, que nos ha sido transmitida. Gracias, Señor, por haber hecho esa gran obra de bien en nosotros y llamarnos y sacarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias por sacarnos de la muerte y de la destrucción perpetua en la que nacimos, y un día habernos hablado al corazón con el Evangelio y traernos a Cristo, y desde entonces, nuestra vida ha sido nueva, Señor. Si hay alguno aquí o allá que no ha entendido el Evangelio, ábrele los ojos para que vea, ábrele sus oídos para que escuche, y por favor, Señor, cámbiale su corazón de piedra en uno de carne para que entienda. Transfórmale su entendimiento, llámalo al arrepentimiento. Gracias, Padre celestial.